Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, les mando un abrazo enorme y les invito a que se suscriban para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis del mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en los titulares, y estoy segura de que muchos de ustedes están ansiosos por saber más. Estamos hablando de rumores que apuntan a una posible infidelidad, y los protagonistas no son otros que la querida pareja turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, esos dos tórtolos que conquistaron nuestros corazones con su química en pantalla y que hasta hace poco parecían vivir un cuento de hadas en la vida real. El título de hoy dice mucho: rumores fuertes, Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿infidelidad a la vista? Y créanme, los detalles que han salido a la luz son, cuanto menos, intrigantes. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, su conexión fue palpable, traspasando la pantalla y cautivando a millones de fans en todo el mundo. Sus publicaciones conjuntas, sus tiernos gestos en público y sus declaraciones de amor a través de las redes sociales solidificaron su imagen como la pareja perfecta. Parecía que habían encontrado en el otro a su alma gemela, y nosotros, como espectadores y seguidores de su vida, nos alegramos enormemente por ellos. Sus seguidores, a quienes cariñosamente se les llama Hanker o Kerem Hande, construyeron toda una narrativa de amor eterno alrededor de ellos, y la idea de que algo pudiera fracturar esa imagen idílica era casi impensable. Sin embargo, en el ajetreado mundo del espectáculo, las apariencias a veces pueden ser engañosas. En las últimas semanas han comenzado a circular rumores intensos y persistentes sobre supuestas infidelidades que podrían estar acechando esta relación. Estos rumores, como suele ocurrir, nacen de pequeñas grietas, de observaciones sutiles, de fuentes cercanas que prefieren mantenerse en el anonimato, pero que logran generar un terremoto mediático. Y cuando hablamos de Hande y Kerem, el escrutinio es aún mayor, dada su enorme popularidad. Estos rumores no son solo un simple murmullo, se han convertido en un tema candente en los medios turcos y en las redes sociales, generando un debate apasionado entre sus seguidores. Algunos defienden a capa y espada a sus ídolos, tildando las historias de falsas y malintencionadas, mientras que otros buscan desesperadamente alguna confirmación o negación oficial. La falta de declaraciones contundentes por parte de los involucrados, o quizás la ambigüedad en las pocas que ha habido, solo ha servido para avivar aún más las llamas de la especulación. Vamos a adentrarnos en los detalles que han alimentado estas suposiciones. Uno de los primeros indicios, y quizás el que más revuelo ha causado, tiene que ver con supuestos encuentros o interacciones de Kerem Bürsin con otras mujeres. Se han difundido imágenes y testimonios, aunque hasta ahora sin una prueba irrefutable que pueda confirmar o desmentir categóricamente los hechos. Las redes sociales se han llenado de teorías, de análisis de miradas, de coincidencias de horarios y lugares. Es un verdadero laberinto de información, donde es difícil discernir la verdad de la invención. Por otro lado, también se han barajado supuestas menciones o comentarios de Hande Erçel que podrían interpretarse como una muestra de descontento o de distancia con Kerem. Si bien es cierto que las parejas atraviesan momentos difíciles y que la comunicación puede ser un desafío, en el contexto de estos rumores, cualquier gesto o palabra se examina con lupa. Hemos visto cómo pequeñas ausencias en eventos públicos, o la falta de interacciones públicas habituales, son rápidamente interpretadas como señales de problemas graves en la relación. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, los rumores son pan de cada día. Los paparazzi, los tabloides y las redes sociales viven de crear y difundir historias, y a menudo, la verdad se ve distorsionada o exagerada para generar más interés. La presión de estar constantemente bajo el ojo público puede ser agotadora, y las relaciones, por muy sólidas que parezcan, pueden verse afectadas por este escrutinio incesante. Sin embargo, la fuerza y la persistencia de estos rumores sobre Hande y Kerem no pueden ser ignoradas. Se han compartido nombres de supuestas terceras personas, se han especulado sobre fechas y lugares de encuentros secretos, y se ha hablado incluso de posibles crisis dentro de la pareja que podrían haberlos llevado a tomar caminos separados, o al menos, a una pausa en su relación. La narrativa que se ha construido es compleja y, para ser sinceros, bastante dolorosa para quienes han apoyado su amor desde el principio. Hemos visto cómo algunos medios han insinuado que la infidelidad podría ser la causa principal de una supuesta distancia o crisis que se percibe en su relación. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más delicada.
Se trata de un rumor infundado, de una invención para generar clics y ventas. O hay, como se dice, humo donde hay fuego. La verdad es que hasta que los propios Hande y Kerem no se pronuncien de manera clara y oficial, todo lo que circula sigue siendo especulación. Lo que sí es innegable es el impacto que estos rumores tienen en sus fans. La decepción, la tristeza y la confusión son sentimientos que se palpan en las redes sociales. Muchos de ellos sienten que se les ha mentido, o que la imagen que tenían de esta pareja ideal se está desmoronando. Otros, sin embargo, muestran un apoyo incondicional, pidiendo que se deje de especular y que se respete la privacidad de los artistas. Es una dualidad de reacciones que refleja la intensidad con la que sus seguidores viven sus vidas y relaciones. Analizando un poco más a fondo, se han mencionado detalles específicos, aunque vagos, sobre supuestas actividades de Kerem que habrían llevado a Hande a sentirse herida o desconfiada. Algunas versiones hablan de fiestas, de encuentros con conocidas, y de una supuesta falta de transparencia por parte de Kerem. Por otro lado, también se ha rumoreado que Hande podría haber tenido sus propios acercamientos con otros hombres, lo que alimentaría la idea de una crisis mutua o de un posible juego de venganzas o desquite. Sin embargo, como mencioné antes, estas son solo versiones, y la falta de pruebas concretas deja la puerta abierta a la duda. Es crucial ser cautelosos al consumir este tipo de información. En la era digital, la desinformación se propaga a la velocidad de la luz, y las noticias falsas pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para la imagen de las personas involucradas, sino también para el bienestar emocional de sus seguidores. Es fácil dejarse llevar por la emoción del momento, por el sensacionalismo de una noticia, pero es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias vivencias y sentimientos. Hemos buscado información en diversas fuentes, tratando de contrastar lo que se dice. Hemos revisado las redes sociales de ambos artistas, observando si hay alguna publicación que pueda dar una pista. Hemos leído los comentarios de otros medios turcos e internacionales. Y lo que encontramos es un mosaico de especulaciones, un torbellino de versiones contradictorias. Algunas fuentes sugieren que la pareja está atravesando una profunda crisis y que la separación es inminente, mientras que otras insisten en que todo se trata de rumores malintencionados y que Hande y Kerem siguen juntos, fortaleciéndose ante las adversidades. Es interesante notar cómo la propia naturaleza de la fama, especialmente cuando se basa en una relación romántica que ha cautivado al público, crea una especie de derecho o expectativa por parte de los fans de estar al tanto de cada detalle. Cuando esa expectativa se ve amenazada por la incertidumbre o por noticias negativas, la reacción puede ser intensa. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Lo que está claro es que independientemente de la veracidad de los rumores de infidelidad, la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin está siendo sometida a una presión mediática sin precedentes. Si los rumores son ciertos, estaríamos ante una dolorosa ruptura de confianza. Si por el contrario son falsos, estaríamos presenciando un ataque a su privacidad y a su reputación. En cualquier caso, el impacto en ellos y en su público es significativo. Hasta que no haya una declaración oficial por parte de Hande Erçel o Kerem Bürsin, todo lo que escuchamos y leemos debe ser tomado con mucha cautela. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se dice en Internet, pero la verdad, a menudo, es mucho más compleja y privada. Lo que sí podemos hacer como seguidores es enviarles nuestra energía positiva, sea cual sea la situación en la que se encuentren. Si están pasando por un mal momento, que encuentren la fortaleza para superarlo. Y si su amor sigue vigente, que lo protejan del ruido exterior. En resumen, el tema central de nuestro vídeo de hoy ha sido la ola de rumores de infidelidad que envuelve a la popular pareja turca Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los orígenes de estas especulaciones, los detalles que se han difundido y el impacto que han tenido en sus seguidores. Hemos recalcado la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de respetar la privacidad de las personas involucradas. Si bien la incertidumbre reina, lo único que podemos esperar es que, sea cual sea la verdad, ellos encuentren la felicidad y la paz. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya ofrecido una perspectiva clara sobre los rumores que circulan. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en estas especulaciones? ¿O piensan que es solo un ataque a su privacidad? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones y generar un debate respetuoso.
Y si les gustó este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.